Hola gente, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo están ustedes? Esperando siempre que estén de lo mejor posible. Disculpen mi ausencia, pero con 9 horas y media de trabajo que tengo por día, a veces la fuerza no dan y se complica un poco para tomarse tiempo para hacer estos contenidos sin ediciones, y así como lo estoy grabando, esto sale. Pero hay que tomarse tiempo para la meditación, para profundizar, sobre todo en los temas que creo que son de aporte y profundos que tocamos en este canal, Los Liberados. Bienvenidos a todos. Quiero saludar a cada uno de los suscriptores y a los que siempre están esperando o buscando eh, un aporte. Un aporte para la vida diaria, un aporte para el intelecto, para la ilustración. Eso es lo que yo humildemente pretendo. Saludo especialmente a Susana, a la distancia. Susana, no te conozco, pero gracias por estar, siempre con algún mensaje, con algún saludo, y a todos en general. Si quieren colocar algún comentario después de este contenido, de este video, les agradezco, porque esto tiene que ser un ida y vuelta. Y el ida y vuelta que podemos lograr es así, a través de los comentarios. Los leo todos. Y saludos a todos los que están viéndome en Argentina, México, algo de Estados Unidos y Uruguay. Aquí estamos en Uruguay, Santa Rosa, Canelones, calor y el verano que se hace presente. Gente, los temas que hoy le traigo son dos. Vamos a tratar de dividir el tiempo. Son 12:30 acá en Uruguay, en este día de calor lindo que tenemos y de trabajo. Quiero hacer este impasse en el correr del día para comunicarme y también para aportar a la audiencia y teleaudiencia de tanto tiempo que están esperando algo nuevo. Así que gracias por su atención. Los temas son los siguientes. Primero, la esclavitud ideológica. La esclavitud ideológica podríamos poner como un título al pasar. Y el segundo tema, el sufrimiento. 1 y 2 son los temas que vamos a tratar: el sufrimiento y la esclavitud ideológica. Esto a nivel general, y también aplicando algo a nivel personal, que cada uno sabrá cómo lo aplica, y en el caso mío trataré de desenvolverme lo mejor que pueda. Salud. Una cervecita bien fría con este calor no viene mal. Después de una buena ducha de agua fría, por favor, estamos en la gloria. La esclavitud de todos los tiempos se vio en el ser humano. Si vamos a la historia y recorremos un poco para atrás en la historia general, siempre se vivieron momentos en la historia de imperios, dominios, momentos que vivió mucha gente y poco, porque si miramos en la historia se vivió poco en cuanto a la edad. Campesinos y tanto vasallos como todo tipo de personas
esposas, hijos. Se vivía, si se podía vivir 40 años, 30 años, en algunos tiempos 50 años era un privilegio. Y siempre existieron los dominios. Y a través de la ideología muchas veces esclavizaban y dominaban a la gente. Creo que todo eso lo sabemos bien. Y hoy día se está dando lo mismo. La tecnología, por ejemplo, se puede transformar en un amo y puede ser que sea un rey en la vida de muchas personas. Por decir algo, las religiones, todas, se transforman en un amo. Y bueno, si vamos a la Biblia, al Nuevo Testamento, cuando Jesucristo, o le dan a Jesucristo que enseñó y dijo que no podéis servir a dos señores, decía en una enseñanza parabólica de él, o que le dan a él. Porque uno te amará, pero el otro no tanto. Y la idea de todas las ideologías es que uno pueda serle útil y servirle de todas formas, sumiso, sujeto, sin resistencias, sin ningún tipo de estorbos que uno como persona pueda poner. Bueno, el tema de la esclavitud es todo un tema muy delicado que ustedes saben que se vivieron en Estados Unidos históricamente hasta el día de hoy. En muchos lugares existen de un lado y de otro los que se piensan que son esclavos y que se sienten observados y mirados como esclavos, como personas, y otras que miran a esas otras personas de color o no, del color que sean, como sus esclavos. Y tienen ciertas actitudes que ustedes saben que de denigración y de desprecio y de mucha discriminación. También eso es parte del comportamiento humano y las relaciones humanas a nivel general. Esa necesidad que las personas tienen de dominar a otras. Y a nivel personal, en el sentido de cada persona, a nivel personal, cada uno vive de alguna forma o vivió, tiene una experiencia de que en su hogar tienen quizás a alguien que quiere esclavizarlo. Como por ejemplo tanto el hombre como la mujer en el caso de las parejas. Y esto es un poco lo que hoy se está hablando a nivel de psicólogos y especialistas, a nivel del narcisismo y el ser personas psicópatas. Y también de alguna forma psicológicamente afectadas por algún tipo de traumas y de vivencias, sobre todo en la infancia, que ahí nace todo, y adolescencia.
Gente, la ideología siempre fue una herramienta que se practicó en todos los tiempos. Lo vemos en este sistema de mierda que es la política y los políticos, casi todos, no todos, pero casi todos, en este sistema de dominio mundial y de dominio de países, de regiones enteras que son controladas o pretenden ser controladas por este sistema. Lo que nos sirve hay que eliminarlo y que no estorbe. Todo lo que sirva para su sistema y sus ideologías, bienvenido, y lo usamos y abusamos, y cuando no sirva, lo desechamos. Esa es la mentalidad de ese tipo de ideologías políticas. Y de todas formas también son copias de los imperios en muchas cosas a nivel general, y razonando son muestras de lo que eran los dominios de los reyes, los diferentes reinados de diferentes reyes en Inglaterra, en épocas pasadas, en España, en todo tipo de países europeos sobre todo, lo que fueron los imperios y los reyes y los reinados en la India, en África, y las ideologías que lo acompañaban. Dominar. Quizás alguno de nosotros hemos pasado por esto que es el sentirse dominado y el sentirse usado. Es parte también de todo esto. Una de las cosas que tenemos que entender es que como personas somos receptores. Y depende de nuestra capacidad intelectual de entender las cosas en general y la cultura que podamos haber adquirido en la enseñanza que tuvimos, poca o mucha, pero que nos han hecho como personas o nos hacen como personas. Tenemos que entender que en esto que somos receptores, nosotros recibimos y le damos la bienvenida a muchísimas ideologías. Y en el sentido a veces que le damos la bienvenida sin nosotros darnos cuenta de que le estamos dando la bienvenida a una atadura. En el caso de las religiones, por ejemplo, muchísimas personas, seres humanos, como vos y yo, están sometidas, sujetas, con lazos fuertes, psicológicos y mentales. Por ejemplo, los testigos de Jehová, por ejemplo, los mormones, por decir algo, por ejemplo, las diferentes, disculpen ustedes los ruidos de las motos que a veces pasan por acá, estoy cerca de la calle. Y las diferentes religiones que hayan, no importa, los que crean en Alá son religiones, podría decirse, milenarias, pero que vienen todos con una misma receta y basados en lo mismo: dominar y subyugar
al ser humano. Y con estas ideologías te atrapan como hay mucha gente atrapada y esclava, ¿sí? Como yo decía recién, no podéis servir a dos señores. O sea, esa impronta de ese texto nos indica que Jesucristo, o lo que le dieron en esa creación literaria de lo que fue Jesucristo, él siempre se centraba en él, que era el representante de Dios Padre, creador de todo el universo y de todas las cosas. En fin, como ustedes habrán escuchado, él como representante de Dios, que no solamente hubo un solo Mesías, hubieron varios Mesías y en varias religiones, hubieron varios profetas y varios tipos de representantes. Zoroastro en la India y en la parte de Asia fue uno de los tantos históricos. Y también muchísimas cosas que están en el Nuevo Testamento, como por ejemplo enseñanzas y parábolas, están basadas en muchas enseñanzas griegas de los estoicos y de otros tipos de corrientes que habían en ese entonces y en esa época, que, ojo, muchísima cosa moralmente y mentalmente y espiritualmente, si le quieren llamar, servía y muchísimo para enriquecer a las personas. Allí en Grecia nacieron las academias, nacieron las escuelas, nacieron muchísimas cosas que se copiaron en muchas culturas. Y muchos principios, muchos valores que son muy bienvenidos. Pero vuelvo a la ideología religiosa. El tema está cuando están las mezclas, que no todo sirve. Y ahí, en medio de esas mezclas, están los lazos de esclavitud de las personas. Y es lo que yo humildemente veo y descubrí. Ejemplo, no podéis servir a dos señores, entonces me tenéis que servir a mí. El que quiera seguirme a mí, decía este personaje de Jesucristo, tiene que tomar su cruz y seguirme cada día. Y olvidarse, no importa si es padre, madre, hermano, familia, no importa, me tiene que seguir a mí. Y el que me sigue a mí es como que aquel que decía en una enseñanza él mismo, hablando de sí mismo y de sus ideologías, implantando en la gente eso, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Tiene que mirar siempre hacia adelante y hacia donde yo voy. Yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la vida, todo en el yo soy. Y en estas ideologías, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Genial, bárbaro. Para el que lo entiende de una manera muy cejada y muy como los caballos, vieron que le ponen estas tapa vistas, que no me acuerdo cómo se llaman, que solamente tienen que ver para adelante. Entonces no pueden mirar para los costados, no se pueden desviar, no se pueden asustar tampoco, ¿no? Entonces van guiados de alguna forma por esta forma de mirar. Y a veces también, por lo que les decía anteriormente, la capacidad intelectual que tengamos y hayamos desarrollado, muchas veces no sabemos dónde nos estamos metiendo con este tipo de ideologías y dominación mental. Muchísima gente está encerrada en las iglesias, llamadas iglesias. La iglesia viene a ser el cuerpo
o sea, físico de las personas, en realidad en los templos encerrada, en las actividades que muchísimas veces son muy loables y muy de servicio a las personas. Pero atrás de eso, o mezclado entre eso, conlleva el hacer súbditos y a su vez esclavos de diferentes ideologías religiosas. Y se da todo este tipo de cosas. Estadios llenos que nosotros podemos ver de, por ejemplo, diferentes religiones como los testigos de Jehová, todos con un protocolo, todos con un cometido y meta de que se mantenga la grey, que se mantenga el pueblo escogido por ese Dios, cualquiera sea. El tema que se adueñan de la mentalidad y de la mente de las personas. Sigilosamente, con un trabajo muy fino, le terminas entregando, como muchas veces pasó en la historia, mucha gente en Estados Unidos y otros lugares, ciertas religiones enseñaban en el 50, 46 y 28, 1928, 1950 y muchas fechas que dieron de que venía el Mesías, de que venía Jesucristo, que se terminaba, venía el Magedón y se terminaba todo. Todo esto pasó en el 2012, hace poco también en la historia reciente, y mucha gente dio todo, entregó todo y se dedicó a sobrevivir como pudieran, sin sus propiedades, sin hacerse cargo y entregando muchas veces esperando ese Mesías y ese momento. Se deshicieron de sus propiedades, se deshicieron de... Vaya a saber quién fue que agarró esas propiedades, ¿no? Pero bueno. Y lo más triste de esto es que gracias a esa ideología la gente entrega su vida. Entrega su vida por su Señor. Y esa es la idea. Entregar su vida por su Señor. Pero no solamente eso, muchísima gente en esta reseña histórica que hice entregó su vida también porque se mataron esperando ese acontecimiento. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que tenemos que, primero que nada, reconocer dónde estamos o en qué estamos. Y tratar a través del estudio, a través de la investigación, porque todo esto es personal, como yo siempre lo comparto, descubrir qué es lo que hay detrás de todo esto. Claro que lleva un proceso de muchísima dedicación personal y sobre todo para encontrar las artimañas en las ideologías. Por ejemplo, la Biblia está llena de creaciones literarias que se basan, sobre todo lo primero que fue el Pentateuco, los 5 primeros libros, la Torá, que le llaman en el pueblo de Israel, sus libros sagrados. Todo eso nació de la memoria de las personas que pudieron llegar a escribir lo que se les relató, que retuvieron en sus memorias de los relatos que venían antiguos. Y esto se dio en muchas culturas. Y quedó como una reseña histórica escrita, pero la base, por poner un ejemplo, está en cuando nació la escritura, narrar y dejar como un legado, pero siempre con el fin de dominación, siempre con el fin de esclavitud.
Claro, con lo que esto conlleva con sus beneficios, como digo. Algunos beneficios hay. Por ejemplo, cerca del rey o sirviendo al rey podés tener su aprobación y su protección. Conlleva esto a que, por ejemplo, lo religioso, como siempre estoy volviendo, la ideología está presente cuando te dicen que le dan a decir a Jesucristo, eh, el que hace pecado, esclavo del pecado es. ¿Sí? Bueno. Y el que no comete pecado, quizás pasa por un hombre sabio y también por un seguidor de su amo, ¿sí? Que es en este caso Jesucristo o Dios. En este caso, la ideología fatal está en que quien no se equivoca, quien no comete alguna clase de equivocación llamada pecado, o algún error, o algún desliz. ¿Quién no cae en algo de eso? Bueno, entonces en esa generalidad que se hace muchas veces, se predica y se hace mucho alarde de que todos somos pecadores. ¿Quién no lo es? Bueno, entonces ahí tenemos un gran campo fértil para empezar a trabajar esa ideología de decir, bueno, sus pecados son perdonados si ustedes me aceptan, si ustedes aceptan mi gobierno, si ustedes aceptan y reconocen y me reconocen como su Señor. Fíjense en toda la ideología y la bajada de ideología que hay en cuanto a dominación. Entonces serán libres. Entonces serán libres. Y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. También lo decía este supuesto rabí y maestro, en el cual hay mucha creación literaria, como siempre digo. Hay muchas cosas que le dan a él y le dieron a él como que él las enseñó y las dijo y son y está comprobado esto. Son hasta de los egipcios hay enseñanza y de los griegos. En fin, se me está yendo la media hora de este tema. Pero no quiero terminar sin decir la cantidad de mezcla de cosas que hay en esto, que muchas cosas te van a beneficiar, porque vos sos libre. Todas tus macanas que te mandaste, todas tus deslices, todas tus errores, equivocaciones, llamadas pecados en todo ese paquete, ya no te pesan, porque Él te libera y a la vez te esclaviza. Y ni que hablar de pensar en la ideología de la culpa. La ideología de que te sientas culpable. La ideología es en que tengas que venir de rodillas a Él, a reconocerle, a llamarlo como Señor y Salvador y liberarte de la culpa. Muy triste caer en esas redes ideológicas. Y así como esas en la política, y así como esas en diferentes culturas que hay, que tienen que ver mucho con los gobiernos, quien esté,
y las religiones. De estos temas no quiere hablar nadie, porque nadie quiere hablar en ninguna reunión ni de fútbol o de deportes, ni de religiones o religión o de política, porque siempre van a existir diferentes opiniones, pero entre las personas que piensan y que les da la altura como para pensar, se dan cuenta de cómo es el sistema de estas tres temas generales que muchas veces se evitan. Y nacen las discusiones cuando, claro, empiezan a saltar muchísimas diferencias que hay entre opiniones, ¿no? Es normal. Pero cuando se discute con altura, es importante hablar de estos temas. Pero sobre todo, cómo siempre está presente el dominio ideológico. Y así no entramos en lo político en general, decimos, pero no entramos en cada partido, sea de la derecha, sea de la izquierda, de la centro, de la que fuera. Gente, hacemos un impasse, cambiamos de tema y nos vamos al tema siguiente, el sufrimiento. El sufrimiento, que es un tipo silencioso que siempre nos acompaña. El sufrimiento que siempre está al lado nuestro o dentro nuestro. Y que sin duda alguna todos nosotros nos identificamos. Y cómo se usa muchas veces el sufrimiento también. Pero qué empatía tenemos que tener con los que realmente sufren y con los que sufrimos menos. Pero siempre estamos con esto presente, el sufrimiento. Sufrimos cuando nos corrigen por venir a algo cortito. Sufrimos cuando quedamos en evidencia de que tenemos cierto error que tenemos que corregir. Y si somos un poco receptivos, sufrimos, pero nos damos cuenta que nos están ayudando. Y lo aceptamos, pero sufrimos. Sufrimos cuando al nacer nos dan esa palmadita que nos dan y nos quieren sacar y arrancar de nuestra cuna que está tan hermosa, que no somos conscientes, pero está tan hermoso ese hábitat adentro de nuestra madre. Sin embargo, no hay más espacio, tenemos que nacer. Sufrimos cuando nuestra madre sufre, aunque no somos conscientes, sufrimos con ella porque nos están arrancando de ella cuando nacemos, y ella también tiene que estar sufriendo para darnos a la luz. Y también sufrimos cuando nos empiezan a dar la primera palmada, sufrimos cuando empezamos a respirar, porque no estamos acostumbrados a respirar de la forma que cuando nacemos tenemos que empezar a respirar. Y en un montón de cosas más. El sufrimiento nos acompaña cuando somos niños, directa o indirectamente, tengamos una infancia llamada de alguna forma normal o no.
o no en el sentido llena de anormales y rodeado de anormales que abusan de todo lo que es el contexto de la infancia y de alguna forma no se les presta la atención y la dedicación, no se les da la dedicación para cuidar esa infancia de los que están a cargo. Y se abusa muchísimas veces de diferentes formas de abuso. Y así se van formando las culturas, así se van formando las sociedades, llenos de sufrimiento y de traumas. Muchísimos de nosotros nos identificamos y nos empatizamos con muchísima gente que sufre y que ha sufrido y que seguiremos sufriendo. Y el sufrimiento es parte de la vida. Pero claro, tenemos que diferenciar de que no es el sufrir por el sufrir. Había cierta gente en un momento histórico, de la historia en general, que eran los que en este momento no me acuerdo cómo se llamaban esa línea de creyentes que se autoflagelaban en la calle, en lo público, y se iban limpiando, de alguna forma purificando a través del dolor y del autosufrimiento, de pegarse, castigarse, darse látigos y autotorturarse. Esa clase de sufrimiento, ¿no? Que muchas personas psicológicamente en nuestra sociedad moderna hoy en día lo hacen y no se dan cuenta, que no se dan tiempo para ellos, no se dan tiempo para pensar, meditar, no se dan tiempo porque están tan atrapados por la rutina o sus formas ideales de vivir, que no se dan cuenta que se están comprando la autotortura, el sufrimiento, y después son los lamentos. Que por el placer, por ejemplo, muchísimas familias se pierden. Muchísimas esposas, tanto como esposos, parejas, que se destruyen sus hogares detrás de el placer, detrás de aquellos que quieren y quieren siempre con locura y se compran la autotortura y el autosufrimiento. Se vuelven personas insoportables. Esa es una clase de sufrimiento y es una clase de agonía también. Pero si vamos a algo que sea de todos los días, tenemos cada uno de nosotros nuestros propios traumas que hemos logrado entender y pasar en limpio y salir de alguna forma victoriosos de esa clase de sufrimiento, de esos traumas que nos han provocado diferentes abusos, diferentes formas de tratarnos cuando teníamos que haber sido tratados de otra forma, siendo niños y adolescentes, y jóvenes también. Pero claro, hemos sorteado con éxito esos traumas, esos complejos, esas formas de ser que nos quisieron que fuéramos y casi que nos formatearon para que fuéramos tal cosa o tal otra, y en realidad hoy día
quizás muchos de nosotros somos libres de todo eso por habernos dado cuenta. Pero muchas veces tenemos ciertas angustias, cierto sufrimiento interno, que todos coincidimos que lo tenemos. Y no todos somos iguales, pero todos tenemos esa igualdad tenemos un sufrimiento interno. Cada uno de nosotros debe sufrir y tiene que sufrir por el que sufre. ¿Quién de nosotros no nos dicen que alguien está pasando mal o está pasando hambre? Y muchísimos de nosotros que coincidimos de saber lo que es el hambre, no vamos y ayudamos a esa persona de buena voluntad y sin esperar nada a cambio. Porque sufrimos con él y nos empatizamos con él y le tratamos de dar una mano momentánea. Cosa que muchas veces los encargados de turno de los países no hacen. Que se arreglen entre ellos, dice el sistema. Le tenemos que dar una mano igual a unos pocos para formar, para llenar el ojo. Bueno, la cuestión, señoras y señores, amigos y amigas, es que nuestra angustia personal muchas veces parte de las injusticias que hemos vivido y que vemos que viven muchas personas y que no saben darse cuenta y canalizar eso y darle el lugar que tienen que tener en nuestra vida y que tienen que estar ahí y que tenemos que sufrirla, tenemos que llevarla como aquella pequeña mochila que mucha gente se quiere desprender de ella. Pero el tema es que es un engaño psicológico, por lo de la ideología que hablábamos recién, es un engaño psicológico que la gente se presta y se autosugestiona con lo que le van ofreciendo y diciendo que quieren dejar todo eso. Quieren dejar esa angustia. ¿Quién no la quiere dejar? ¿Quién no quiere dejar ese sufrimiento interno que cada uno sabe cómo le llama? La pérdida de un hijo. Se vive toda la vida con eso. ¿Y cómo lo dejamos? Se vive toda la vida con eso. Y la gente que lo sufre y lo vive y lo ha vivido, tenemos muchos casos que capaz que ustedes coinciden conmigo, que conocemos de alrededor nuestro, cercanos o de la sociedad. ¿Qué le decimos a esa persona? ¿Qué le decimos a esa persona? Ese sufrimiento, sea cual sea, me voy a lo drástico que es perder un hijo, o un padre, una madre, un abuelo. Yo todavía sufro la ausencia de mi abuelo, que fue el que, como quien dice, me inició en algún trabajo de chacra, del campo. Viví un poco de tiempo con él en una chacra que tenía y me enseñó algunas cosas y me quiso enseñar otras que, claro, no sé si aprendí o no aprendí, pero años de mi juventud y adolescencia. Y el trabajo es un sufrimiento. El enseñar, y todavía el enseñar y que se aprenda, y que uno vea que se aprende, es un sufrimiento. El motor de cualquier máquina o cualquier vehículo o cualquier auto, avión o lo que fuera, va sufriendo cuando va dando el servicio. Es parte de la vida. Es parte de la existencia.
es esa pequeña o gran carga que tenemos que llevar y saber llevar. Yo, por ejemplo, hoy en día, en lo personal, les cuento algo personal, sufro porque estoy ocupando mi tiempo en algo que es el trabajo. 9 horas y media de lunes a sábado en el trabajo. Si yo no me reparto en la semana para ir a ver a mi madre un ratito, para ir a ver a mi novia, hermosa, el amor de mi vida, un rato, y trato de ir al mediodía, trato de ir un ratito los fines de semana y trato de descansar. Es todo un sufrimiento. Y sobre todo la ausencia de esos seres amados que a veces se hace presente con un mensaje de mis amigos. Hace no sé cuánto no veo a mis amigos, que son poquitos, por falta de tiempo y por mucha ocupación en el trabajo, que lo tenés que cuidar, que tenés que estar. Porque esto sí, que estás o no estás. Y tengo esta distancia de 20 y pico kilómetros que me separa y tengo también la limitación del cansancio físico, que también cuenta. Entonces, señores y señores, tenemos un gran conflicto que lo tenemos que resolver siempre, todos los días, con la mejor actitud. Pero es un sufrimiento. Es estar sufriendo porque por la ausencia de la persona amada, que yo quiero estar al lado de ella, quiero estar al lado de mi madre, aunque sea un rato, y muchas veces no puedo. Y me quiero partir en 3 o 4, como muchas personas les pasa, y no podemos. En fin, es parte de la vida el sufrimiento, no podemos despegarnos de él, incluso nos ayuda a no negar ni dejar de ver lo real y la realidad, que ya de por sí es un cable a tierra y es importantísimo en cuanto a vivir lo que estemos viviendo. ¿Cuántas madres, cuántos padres están con la ausencia de sus hijos, que están pasando muy bien, están haciendo su vida, se conectan muchas veces a nivel con la tecnología, pero cada uno está en Europa o en Estados Unidos o donde fuera que estén, y ellos en otro lado, en otro lugar, a cierta y muy cierta y generosa distancia. ¿Y cómo se lleva eso? Se sufre todos los días. Pero una cosa es darse cuenta y aceptar de que ese sufrimiento es parte de la vida del ser humano y de la convivencia interna y externa que tenemos cada uno de nosotros. Es reconocerlo. Y es reconocerlo de una forma personal. Es mirarlo a los ojos y decir, te tengo que bancar todos los días. Como tengo que superar otra clase de sufrimientos por mis traumas o por mis carencias, reconocerlas, investigarme y autoinvestigarme y buscar ayuda y darme cuenta que hay ciertos sufrimientos que no tengo por qué llevarlos. No tengo por qué seguir sufriendo. Porque el que me dañó cuando yo era niño o adolescente, el que me dañó, me lastimó, yo no le puedo seguir dando la autoridad a que me siga traumatizando y lastimando hoy día
en mi mente y encerrado en mi mente. Eso es algo que cada uno deberá tratar. Pero a mi forma de ver, yo no puedo ser esclavo de ese daño hoy día cuando esas personas ya no existen y no están en la tierra y no forman parte ni siquiera de un recuerdo. Pasaste lo que pasaste, sufriste lo que sufriste, en el caso mío, o en el caso de ustedes también, que se estarán identificando con el diálogo, pero lo pasamos. Y el tema es superarlo. Cuando uno es consciente y es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que hay ciertas cosas que yo no puedo permitir en mi vida. Por ejemplo, que un trauma me sujete y me haga esclavo. Y que me tengan impotente en la depresión y en el malestar mental y me ocupen mi existencia de una forma psicológica y mental de que yo no pueda ver otra cosa. No. La vida es demasiado corta, por lo menos yo me doy cuenta en mi caso, y no le puedo dedicar tiempo ni pensamiento a eso. Pero hay que sortearlo, hay que reconocerlo, darnos cuenta que esos momentos ya pasaron y que, ojo, no existe nadie que nos pueda lastimar como nos lastimaron. Ya no, por decir algo. Y en el caso de muchas veces las injusticias que se cometen en las guerras, en los momentos históricos de que hay familiares de diferentes países, diferentes lugares, que han perdido hijos, que han perdido padres, que han perdido abuelos en los diferentes conflictos y pierden, muchas veces se quedan solos en la vida por diferentes injusticias. Esas personas conllevan ese sufrimiento toda la vida y no es traumatizante, es parte de la vida. Y es parte de la vida sobrevivir, estar sobre la vida, estar sobre la existencia, estar sobre el respirar. Eso es sobrevivir. Y parte de sobrevivir también acompaña el sufrimiento, porque es un desgaste de dedicación personal. Amigos, los dejo. Personas en todo el mundo, un placer compartir con ustedes. Gracias por sus likes, gracias también por su comentario y gracias a todos en todas partes allí donde me encuentren y por la atención. La verdad que su atención ya es oro, en el caso mío, y no es por el vil metal, sino por la amabilidad que han tenido ustedes de escucharme, atenderme y buscar entender algo de lo que compartimos en este canal. Gracias por todo, nos estamos viendo la próxima, me voy a comer. Y les mando un abrazo. Hasta la próxima y hasta el próximo contenido. Chau, chau. Gracias. Nos vemos.